Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hacer énfasis ya de una manera utilizando cuaderno Jupyter y Python para describir el movimiento de caída libre. El movimiento de caída libre, bueno, vamos a poner aquí una imagen de caída libre. Caída libre, caída libre, una imagen que nos ilustre la situación que queremos describir. Entonces, ¿por qué queremos? Es formar para que un ingeniero pueda efectivamente, verbalmente y de manera oral y escrita describir un movimiento. Entonces aquí, en este caso, un fenómeno físico, saberlo describir, es decir, saber contar cómo ocurre. Entonces vamos a poner como la imagen más bonita que tengamos. Aquí es de pronto uno de ellos, este de aquí, que es sencillito. Este me parece muy bonito. Vamos a copiar la imagen, le copias enlace de la imagen, así, copiar enlace de la imagen, y te la traes para acá para ilustrar la descripción. Entonces aquí le pones que vas a traer una imagen, entonces le pones admiración, corchetes, paréntesis, aquí le pones caída libre, y aquí le pones entre paréntesis la URL corta. Entonces cuando le pones así ya te queda una URL corta y te trae el gráfico. Entonces aquí así ya dejamos, bueno, estamos hablando de la caída libre, es decir, de simplemente soltar un objeto y dejar que caiga. Entonces, ¿cómo se describe como para un ingeniero, un licenciado o un administrador de empresas? Pues importa Plotly, el módulo en particular Graph Objects, como Geo. Entonces aquí es importar la librería Plotly para graficación interactiva. Entonces es importar la librería Plotly para graficación interactiva. Es así, miren que le ponemos un numeral para que sea una línea de comentario, por eso nos la pone verde. Entonces en las líneas de código que se distinguen por este por este triángulo equilátero que dice execute cell, y nos dice que el atajo de teclado es super más enter, entonces debe ser shift más enter. Entonces así ejecutar la línea. Entonces cuando la ejecutas, él efectivamente importa la librería. Además, importa esa NumPy, que nos sirve para que los tiempos y las velocidades nos las agrupen en una estructura de datos llamada NDArray. Para que los tiempos, velocidades y alturas en cada momento sean guardadas en una estructura de datos llamada NDArray de NumPy. NDArray. Entonces miren que nos quedó en blanco. Entonces me dice, no, es que queremos que sea una línea de comentario. Entonces la precedes ese comentario desde aquí de numeral espacio. Y así en esta parte tenemos importar NumPy, import NumPy. ¿Y para qué es? Y pandas, hombre, para que nos permita agrupar esos datos en una tabla. Entonces para agrupar los datos del fenómeno en una tabla o en una estructura bidimensional. Entonces aquí es agrupar, que uno ponga para qué es. Eso es describir. Agrupar. Entonces aquí le ponemos agrupar. Eso es describir. Y así después defines la función velocidad con la sentencia def vdt y terminas con paréntesis, enter, y te deja estos 4 espacios. Mire que son 4 espacios de indentación: 1, 2, 3, 4 espacios de indentación, return, y ya le dices que lo que quiere retornar cuando a esta función le entra el tiempo. Pues para cada tiempo me va a salir menos 9.8 veces ese tiempo. O sea, un múltiplo del tiempo es la velocidad. Es decir, ella es una función lineal. Entonces así está definiendo la función velocidad
como función del tiempo, que le va a permitir describir el movimiento en términos de tiempo y velocidad. Es decir, que para cada tiempo la velocidad cambia. Incluso, como la pendiente es negativa, porque aquí tenemos menos 9.8 por t, está diciendo que entonces esa función de velocidad, a medida que el tiempo pasa, la velocidad decrece. La velocidad decrece. Entonces, mire que ese es un instrumento para describir, para decir qué pasa con la velocidad del objeto a medida que el tiempo pasa. Después de que defines la función velocidad, creas un vector de tiempos, en el tiempo 0, 1, 2, 3 y 3.5, para decir, en estos tiempos dígame la velocidad. Entonces usted dice primero los tiempos y luego calcula la velocidad para esos tiempos. Entonces ya así, mire que tiene tiempos como np.array evaluado en una lista de Python, es decir, en una estructura delimitada por corchetes y separados los datos por coma. Entonces así, teniendo los tiempos, calculan las velocidades, evaluando la velocidad con la función velocidad, evaluando la velocidad en esos tiempos, y así obtienen las velocidades. Entonces hasta aquí obtienes para cada tiempo la velocidad, para mostrar que efectivamente a medida que el tiempo aumenta de 0 a 3.5, pues la velocidad va haciéndose cada vez más negativa, más decreciente, creciendo en valor absoluto, o sea, creciendo en rapidez, pero decreciendo en velocidad, porque a medida que el número es más negativo, pues eso quiere decir que decrece la velocidad. Aquí pone que la h inicial, con esta notación que también gusta mucho, que esta nos la puso ChatGPT, la altura inicial en este movimiento no era 60, era, bueno, sí, en este ejemplo sí era 60. Después define la función altura, que la función altura, miren que queda menos 9.8 por t al cuadrado sobre 2, es decir, mostrando que la altura es una función cuadrática, porque miren que es t al cuadrado, o sea que la altura es función de t cuadrado. Entonces la altura es una, mientras que la función aquí b de t es lineal, porque es de la forma mt más b, en donde m es menos 9.8, es decir, una pendiente negativa. La altura es de la forma at2 más bt más c, donde el término lineal es 0, es decir, b es 0, el término constante también es 0. Entonces aquí lo ponemos como, miren que esta es una función de la forma h de t igual a a por t a la 2 más bt por, en Python, bt más c, donde el término cuadrático tiene coeficiente menos 9.8 sobre 2. A es menos 9.8 sobre 2, o sea el coeficiente de t cuadrado, y el coeficiente de t es 0, y el coeficiente y el término independiente c es 0. Entonces así tiene la función altura y calcula las alturas para los tiempos que habíamos definido antes, 0, 1, 2, 3 y 3.5. Para esos tiempos dados en segundos. Entonces aquí ponemos, esos son varios tiempos dados en segundos. Y luego genera una tabla con el constructor DataFrame actuando en un diccionario. Entonces así le das la columna T y la columna B y la columna H, y le pides que te la haga. Entonces él te hace la tabla, y luego vamos a hacer las figuras. Si quiere ver la tabla, usted llega y corta acá y le dice tabla, escribe la variable tabla para que él le muestre lo que hay en esa variable, que en este caso son los datos. Mire que te da para cada tiempo leído verticalmente. A medida que el tiempo aumenta, la velocidad se va haciendo más negativa, empieza en 0 y termina en menos 34.3, es decir, va decreciendo por hacerse más negativa a medida que el tiempo pasa. Y a medida que el tiempo pasa, también la altura pasa de 60 a 0, es decir que en 3.5 segundos el objeto llega al suelo, porque que h sea 0 es llegar al suelo, que la altura sea 0 es llegar al suelo. Entonces mire que de la tabla puede ver que en 3.5 segundos él llega al suelo, y eso es describir, es decir, cómo está pasando las cosas. Pues que a medida que el tiempo pasa, la velocidad decrece y la altura
también, y la altura también, y pone eso en una línea de texto Markdown aquí se nos fue Markdown, y le pones, bueno, pues la velocidad y la altura son funciones decrecientes, la velocidad y la altura son funciones decrecientes, es decir, disminuyen en valor a medida que el tiempo pasa. Es decir, disminuyen en valor a medida que el tiempo pasa. Es decir, disminuyen en valor a medida que el tiempo pasa. Entonces queremos de que efectivamente el estudiante adquiera la competencia para describir fenómenos desde una línea de código como esta en Python y ayudándose con líneas de texto en el lenguaje Markdown. Entonces que eso le ayude para describir fenómenos físicos. Y aquí ya después crea la figura y con go.figure la primera figura, aquí le podemos poner figura 1 o le pones aquí el 1, fig 1 y luego a fig 1 con el método addTrace le agregas que lo que quieres es un skater, un gráfico de dispersión con modo Lean Mask Maker. No, entonces le ponemos que aquí pueden poner un Lean Mask Maker. No, vamos a ponerle, a mí me encanta mucho es no gráficos de líneas, sino solo markers. Miremos la pronunciación de markers, control C, miremosla aquí, control V, comprobémosla. Markers. Y el name, el parámetro name de la función skater con mayúscula al inicio es velocidad, así que ya queremos hacer el gráfico de velocidad en la figura 1. Entonces, y luego le decimos con el método updateLayout el título, el x-axis-title y el y-axis-title como cadenas de caracteres para darle el nombre al gráfico, el nombre al eje horizontal y la etiqueta al eje vertical. Y después con el método show le pedimos que muestre esa figura 1 y luego creamos luego guardamos esas figuras. Aquí le ponemos figura 1 write images, figura 1 write images para que las guarde en PDF y las guarde en JPG en la ruta que se le especifica. Y de esa manera graficamos la velocidad y de manera análoga se grafica en Fig 2 la altura. Entonces aquí pones, aquí también vamos a ponerlo en gráfico de dispersión solamente, entonces ya no Lean Mask Maker, solo las makers, los puntos. Y con updateLayout le agregamos title, con el parámetro title le agregamos título, con x-axis-title el tiempo y y-axis-title la etiqueta para el eje vertical, que en este caso es la altura. Le pedimos que los guarde como PDF y como JPG dada la ruta, y el método write-images, escribir la imagen, write-escribir la imagen. Corremos y ya nos queda, miren cómo nos queda hermoso, y podemos ver lo que pasa, que en t igual 0 la velocidad es 0, en t igual 1 la velocidad es menos 9.8, en t igual 2 la velocidad es menos 19.6, en t igual 3 es menos 29.4 y en t igual a 3.5 es menos 34.3. Y así respondemos con qué velocidad llegó al suelo, porque a los 3.5 segundos es que la altura es 0, mire que sí, a los 3.5 segundos es la altura de 0, llegó al suelo. Entonces si en 3.5 segundos llegó al suelo, entonces llegó al suelo con una velocidad de menos 34.3. Entonces los gráficos permiten acabar de describir, además que las tablas. Muchas gracias.